Por un momento no hubo nada más que oscuridad. ¿Lo sientes, hermano? La voz de Mortarion era un silencio de regodeo que procedía de la nada. ¿Sientes la deformación? El dolor volvió y Guilliman rugió. Su piel estaba en llamas, sus ojos se sentían como el hielo, sus órganos eran 100 puñaladas. Estaba cayendo, dando vueltas una y otra vez, en una oscuridad sin nombre. No te resistas, hermano mío, susurró Mortarion, y su voz parecía estar justo al lado de su oído. Acéptalo, y el abuelo te perdonará la vida. ¿Podrías unirte a mí? Juntos podríamos derrocar a nuestros otros hermanos, derribar a sus dioses falsos y traer a la galaxia la renovación infinita de la muerte y el renacimiento. Guilliman no pudo responder. El dolor lo atacó en todos los niveles. Cada parte de su ser sufría. Duele, ¿verdad? Dijo la voz de Mortarion. Parecía casi arrepentido de no haber sido él quien estaba afligido. Guilliman excavó profundamente en su interior, hasta algún pequeño rincón que el dolor aún no había encontrado. Encontró una luz allí. Huyó hacia esa luz. Su conciencia cambió y él era 2 personas. 2 versiones de sí mismo en 2 momentos diferentes. La puerta del Salón del Trono estaba delante de él. Esto es interesante. Un recuerdo en el que esconderte. ¿Fuiste a ver a padre? ¿Quieres que él te proteja ahora? ¡Qué conmovedor! Guilliman, todavía sin lengua, sin labios, sin palabras, solo pudo revivir lo que había visto. Trajan Valoris ordenó que se abrieran las grandes puertas. Sus palabras eran un revoltijo, roto por el tiempo. Sus movimientos, un abanico de imágenes superpuestas en terribles tonos dorados. Pero cuando las puertas se abrieron y salió la luz, aquello fue puro. Mortarion jadeó de malestar y Guilliman sintió un poco de esperanza. Él recordó. Él revivió. Había entrado para ver en qué se había convertido su padre. Guilliman llevaba miles de años muerto. Había pasado años subjetivos perdido en la disformidad para llegar a Terra, solo para encontrar un imperio en ruinas descarnado ante sus ojos incrédulos, todo avanzando hacia este fatídico momento. Había luz y furia, un resplandor que atravesaba los huesos y quemaba el alma. Un sonido interminable que llenó eternidades. Se oían los gritos mudos de los psíquicos agotados para alimentar a su terrible majestad. Hubo visiones de dioses y semidioses, de un hombre de piel morena y expresión tranquila, vestido con pieles, vestido con malla, vestido con ropas de todos los colores y de una variedad desconcertante, revestido con una armadura de oro. Tenía muchas caras, todas orgullosas, todas traicionadas. Vio en él a Malcador, el primer regente. Vio a sus hermanos. 1.000.000 de ideas lo azotaron, recuerdos de decenas de miles de años de existencia, trenes de pensamientos, obsesiones, predicciones y miedos circulares y aleatorios. Tantas voces, todas iguales, todas diferentes, ninguna coherente. Vio una habitación polvorienta de escala titánica, repleta de maquinaria de terrible propósito, y los vivos muriendo en relevo para sostener esa cosa monstruosa. Un cadáver con cara de calavera, sin vida, encaramado dentro de su asiento. Pero entonces la visión parpadeó y vio a un rey de poder infinito, descansando un momento en su trono para pensar, solo perdido para sus súbditos por un tiempo. Y cuando terminara con su meditación, se levantaría y gobernaría con justicia. Vio a un hombre cansado que sería su padre, dándole serios consejos que no podía oír, diciéndole lo que debía hacer. Nuevamente, su punto de vista cambió, y vio una fuerza maligna que rivalizaba con los grandes poderes del caos. Vio dolor, triunfo, fracaso, pérdida y potencial.
No había ningún rostro entre todos los rostros, ninguna voz, sino un coro, una cacofonía. La presencia del emperador fue un martillazo en su alma, un tremendo azote del ser. No pudo soportarlo y cayó de rodillas, aunque Valoris permaneció en silencio a su lado como si nada hubiera pasado. Estaba en el polvo de la corte de un rey cadáver. Estuvo ante un emperador resplandeciente para todas las edades. «Padre», dijo, y cuando dijo esa palabra fue la última vez que la dijo en serio. «Padre, he regresado». Guilliman se obligó a mirar hacia la columna de luz, los gritos de las almas, las calaveras con los ojos vacíos. El dios impasible, el anciano, el salvador de ayer. «¿Qué debo hacer? Ayúdame, padre. Ayúdame a salvarlos». En el presente, en el pasado, sintió la presencia muda de Mortarion a su lado y sintió el horror de su hermano caído. Miró al emperador de la humanidad y no pudo ver. Demasiado brillante, demasiado poderoso. La irrealidad del ser ante él lo dejó atónito hasta la médula. 100 impresiones diferentes, todas falsas y todas verdaderas, pasaron por su mente. No podía recordar cómo era su padre antes, y Robut Guilliman no olvidaba nada. Entonces esa cosa terrible, ese ser espantoso sobre el trono, lo miró. «Hijo mío», decía. 13, decía. «Señor de ultramar, salvador, esperanza, fracaso, decepción, mentiroso, ladrón, traidor, Guilliman». Escuchó todo esto al mismo tiempo, y a la vez no lo escuchó en absoluto. El emperador habló y no habló. La idea misma de las palabras parecía ridícula. «Robut Guilliman». La furiosa tempestad pronunció su nombre, y fue como una violencia que un sol moribundo hace llover sobre sus mundos. «Guilliman, Guilliman». El nombre resonó en el viento de la eternidad, sin cesar nunca, sin llegar nunca al punto previsto. La sensación de muchas mentes se acercó a Guilliman, violando sus sentidos mientras intentaba comunicarse. Pero entonces una mente pareció surgir de las muchas, un poder crudo e ilimitado, y dio órdenes muchas para salir y salvar lo que habían construido juntos, para destruir lo que hicieron, para salvar a sus hermanos, para matarlos. Impulsos contradictorios, todos imposibles de desobedecer, todos iguales, todos diferentes. Muchos y terribles futuros pasaron por su mente. Los resultados de todas esas cosas, si hacía alguna, si las hacía todas o si no hacía ninguna de ellas. «¡Padre!», gritó. Los pensamientos lo azotaron. «Un hijo no es un hijo. Una cosa, un nombre, ni un nombre, un número, una herramienta, un producto». Un gran plan en ruinas, una ambición no realizada, información, demasiada información, fluyó a través de Guilliman. Estrellas y galaxias, universos enteros, razas más antiguas que el tiempo, cosas demasiado aterradoras para ser reales, erosionando su ser como una tormenta en pleno apogeo que talla barrancos afilados como cuchillos en tierras baldías. «Por favor, padre». «Padre, no padre. Cosa, apoteosis, victoria, fracaso. Elige destino, futuro, pasado, renovación, desesperación, decadencia». Y entonces pareció haber una concentración, como si una gran voluntad se esforzara, no por última vez, sino casi por última vez. Una sensación de que la fuerza falla, una sensación de final. A lo lejos, escuchó máquinas arcanas gemir y chirriar, a punto de colapsar, y el clamor de los gritos de los psíquicos moribundos que sustentaban todo en esa horrible habitación, aumentando en tono e intensidad. «Guilliman,
Las voces se superpusieron y se volvieron casi una sola, y Gilliman tuvo un recuerdo fugaz de un rostro triste que había visto demasiado y una carga que apenas podía soportar. Escúchame, Gilliman, mi último hijo leal, mi orgullo, mi mayor triunfo. Cómo le quemaron aquellas palabras, peores que los venenos de Mortarion, peores que el aguijón del fracaso. No eran mentira, no del todo, fue peor que eso. Eran condicionales. Mi última herramienta, mi última esperanza. Una última toma de poder, un pensamiento expulsado como un último suspiro. Gilliman sintió como si su mente hubiera explotado. Hubo un destello cegador y el rey, el cadáver y el anciano se superpusieron una y otra vez, vivos y muertos, divinos y mortales. Todos lo juzgaron. Gilliman salió tambaleándose de la sala del trono. Valoris miró fijamente el corazón de la luz del emperador durante un momento más, y luego se dio la vuelta y lo siguió. Emergieron días después, aunque solo habían pasado unos segundos. Gilliman no podía estar seguro de nada de lo que había sucedido. Cuando se le preguntó más tarde, Valoris dijo que no había visto nada más que luz, que no había oído nada, y que nadie había oído nada del emperador desde que había subido al trono dorado miles de años atrás. Pero dijo que sí había visto a Gilliman hablar, como si estuviera sumido en una discusión, y aunque Valoris no podía escuchar lo que se discutía, Gilliman parecía sereno y firme. No le había visto caer ni tampoco suplicar. Cada vez que lo recordaba, era diferente. ¿Acaso algo de aquello fue real? Él no lo sabía. Nunca lo sabría. El momento volvió al pasado al que pertenecía. El cuerpo de Gilliman se estrelló contra el suelo húmedo. Estaba muriendo de nuevo. Su alma se aferró, pero también estaba siendo devorada viva por la plaga de Mortarion. Los pasos se detuvieron junto a su cabeza. Hubo un golpe en la coraza de la armadura del destino. Gilliman escuchó hablar a Mortarion, pero no podía ver y no podía sentir nada más que dolor. ¿Ves, Gilliman? Sigues al maestro equivocado, dijo Mortarion. Es un quiste, una úlcera llena de pus que rodea una cosa muerta, alojada en el tejido de la realidad, como una espina o un trozo de metralla. Hay que sacarlo para que las cosas sanen. ¿Entiendes ahora que eso es a lo que sigues? Por supuesto, no puedes responder. De todos modos, dudo que lo entiendas. Un tono melancólico apareció en su voz. Pronto estaremos en el jardín de Nurgle, hermano mío. Los velos se están separando. Ya puedo verlo. Una vez que estés muerto, este mundo caerá dentro de él y se convertirá en una joya en decadencia. Has dañado mi red, pero no lo suficiente. Y cuando llegue tu muerte, uno por uno, cada uno de tus mundos pasará de este frío vacío y estrellas indiferentes al abrazo de Nurgle. Desearía que pudieras verlo. Es hermoso, lleno de vida y potencial. Aquí hay árboles y plantas de una variedad asombrosa. No es estéril. No es como esa fría luz que me mostraste. No es como él. No se parece en nada al Materium, con su inútil lucha contra la inevitabilidad. Aquí nada termina verdaderamente, sino que renace y muere, y renace y muere, una y otra vez. Todo aquí recibe muchos regalos,
no se pasa por alto nada, por pequeño que sea, y todos comparten las generosidades del abuelo Nurgle. No hay dolor, y porque no hay dolor, el sufrimiento se soporta con alegría. Ahora dime, hermano, comparado con el infierno que nuestro padre ha infligido a la galaxia, ¿te parece tan terrible? Respiró profundamente, como un hombre que saborea el aire del campo en un buen día. Ojalá pudieras verlo. El dolor todavía arrasaba a Guilliman, pero estaba disminuyendo. Estás casi muerto. Pronto el dolor desaparecerá. Mortarion se arrodilló junto a su hermano y apoyó la mano en su pecho. ¿No quieres que así sea? Empezó a acariciar, como si estuviera calmando a un niño con fiebre. Silencio ahora, Robute. Cállate. Ve con el abuelo Nurgle y verás que él lo arreglará todo. Él eliminará el dolor para siempre.